Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Lo logramos, ¿eh? Lo logramos. ¿Tuvieras que explicar su trabajo a alguien fuera del mundo audiovisual? ¿Cómo lo harías? Wow. Claro, ¿cómo haría eso? Es verdad. Básicamente es como, si yo pienso como en cuál es la definición de mi trabajo para alguien que no pertenece al mundo audiovisual. Claro, uno cuando me preguntan, bueno, ¿en qué trabajas? No dice, yo digo, bueno, en cultura. Cultura es súper amplio, ¿no? Como, sí, en producción de eventos. Producción de eventos se hace como más cercano a algo, ¿no? Cuando decís, bueno, producción de cine. eh, Dentro de la producción de cine o temas de eventos, ¿no? Relacionados a festivales de cine, distribución cinematográfica, como generalmente, y durante los últimos años como que todo se reduce a, no, sí, ¿en qué trabajas? No, trabajo en cine. Y ahí como que se encierra todo. Ah, ¿y qué haces? ¿Actúas, producís? O sea, como no, como que el típico es como que si actúas o qué es lo que estás relacionando a eso. Claro, porque si yo diría como más no hago gestión cultural, como que la gestión cultural es una palabra mucho más técnica, aunque no, pero digo para el mundo, ¿no? Para nosotros mismos, para los que trabajamos como en cultura. Entonces es más difícil como ponerle nombres. Entonces como que lo resumo cuando, o digo que trabajo en cultura y te dicen en qué, produciendo eventos, contenidos, y ya, y uno lo deja un poco más amplio. Y bueno, la ventaja en Chile, que por ejemplo cuando sigo que trabajo en Sanfic o que tengo una participación en Sanfic, es mucho más fácil porque, claro, Sanfic es un festival de cine que tiene 22 años, o sea, que va a ir para sus 22 años, entonces es conocido. Entonces si voy a una farmacia y me piden el mail, claro, o algo como que Sanfic es mucho más conocido, ¿no? Dentro de su lugar como mujer en la industria, ¿sentís que las conversaciones sobre el liderazgo femenino y la presencia de mujeres en el sector audiovisual realmente se traducen en cambios concretos? Es sumamente importante el tema de la presencia de mujeres y diversidades en cargos de toma de decisiones, ¿no? O sea, existe una brecha importante porque es algo que se ha arrastrado durante años, digamos, en la industria audiovisual a nivel mundial, ¿no? Como que, por ejemplo, no sé, si vamos a algo mucho más masivo, hace poco en la premiación de los premios Oscar, por primera vez una directora mujer, directora de foto, mujer, ganaba el Oscar, ¿no? Como mejor fotografía. Eh, Digo, y eso que es algo como súper masivo, que viene como, ¿no? Como de hace muchos años y todo. Entonces siempre están esos hitos que destaca que una mujer está en tal cargo o una mujer gana por primera vez tal festival o tales secciones, ¿no? Y claro, y ahí uno se empieza a preguntar que es sumamente importante como que estas mujeres están ocupando estos espacios, están teniendo esta visibilidad, porque lo que implica es abrir más espacio a otras profesionales también. Y claramente hay una brecha importante y que por distintas como políticas públicas o distintas políticas como que se han implementado a nivel internacional, las famosas llamadas cuotas, que no siempre vienen como, no siempre acomodan, más que vienen, como que no siempre acomodan al resto o al ecosistema, digamos. Muchas veces es el del desde, ¿no? Para poder generar ciertos cambios y ciertos temas de visibilidad. Eh, y, es, y es importantísimo para la hora de contar contenidos, o sea, como a la hora de desarrollar contenidos. Es muy importante las diversidades de miradas y en ese sentido, cuando tú te encuentras en plataformas, por ejemplo, con mujeres a cargo en toma de decisiones, obviamente los contenidos también son mucho más diversos. Se necesita esa diversidad. Y desde ahí también, desde la producción, desde la dirección, desde el guión, el tema de la representatividad, ¿no? Como
palabra que los últimos 10 años ha sido como, ha estado como mucho en la palestra, digamos, de lo que implica la representatividad en términos de contenidos, tanto en géneros, etnias, ¿no? Como realidades, porque bueno, los seres humanos somos sumamente diversos. Y lo mismo las mujeres, entonces no existe un tipo de contenido, un tipo de mujer, ¿no? Y cómo se están siendo representadas también en ciertos canales que van con un nivel de masividad sumamente importante. Entonces, por eso es muy importante como esta diversidad de miradas y de que también hayan más mujeres en cargos de tomas de poder o de decisiones. Eh, por eso lo que hace es poder tener mayor diversidad de contenidos y que no sea todo tan heterogéneo, homogéneo, eh, y es un cambio y es sumamente relevante. Lo ves cuando tenés equipos, por ejemplo, que son diversos, eh, igualitarios, ¿no? Como tanto en cualquier ámbito, sacándolo también de la cultura, llevándolo como a todos los ámbitos laborales, por ejemplo, es importantísimo porque todos aportan de alguna manera algo sumamente importante en términos de la convivencia del ecosistema. Y para el audiovisual, los últimos años se han hecho muchos cambios, o sea, había un avance importante, pero ese avance importante ha sido porque hubieron otras mujeres en lugares de toma de decisiones o que fueron abriendo caminos o que se involucraron en áreas que no estaban como abiertas, digamos, como para las mujeres. Entonces, ¿no? Que en este caso, si uno lo lleva a lo técnico del audiovisual, como que generalmente los directores de fotos son hombres, los asistentes de cámara son hombres, ¿no? Porque era como, no, las mujeres como que generalmente las encontrabas más en un área como, sí, en el guión, en la producción, no tanto en la dirección, ¿no? Como casos muy aislados en la dirección y en maquillaje, peluquería o dirección de arte, ¿no? Pero, eh, y que muchas mujeres profesionales tenían estos topes, digamos, como incluso desde la academia, como desde la academia ya estaban siendo bloqueadas en el sentido que cuando querían tomar un electivo o el ramo, o como se denomina en cada uno de nuestros países, ¿no? Como eh, la materia de fotografía y tenían que tener una cámara, es como no, las mujeres no pueden porque no tienen fuerza, no pueden llevarlo. O sea, la mujer cuando es madre carga a 10 niños al mismo tiempo, digamos, y eso pesa mucho más que una cámara, digamos, ¿no? Y es mucho más delicado un bebé y muchas otras cosas, ¿no? Como que las mujeres tienen múltiples de virtudes, como los hombres también, pero a lo que me refiero es como la cancha no está igualada. Entonces, cuando eso no está igualado, tiene que haber una responsabilidad también institucional, también civil, y creo que también eso también provoca estas conversaciones como medias incómodas o como que se justifica y se dice, no, yo no quiero que a mí me den espacio porque yo soy mujer. Y como que eso ya fuera como algo también que pasa, que uno escucha de muchas profesionales o colegas mujeres, de como, no, yo quiero que me valoren por mi talento, por mi trabajo. Obvio, todos queremos que nos valoren por el talento del trabajo, ¿no? Todos los profesionales. Pero si no tenés el espacio para poder demostrarlo, o si no existe como ese piso para que tú demuestres tus capacidades, tus talentos, claro, muy difícil va a ser que lo vean. Entonces, por eso también están como estas como especies de cuotas forzadas que no siempre son la solución, no siempre son bien recibidas ni nada, muchas veces son mal usadas. Siempre hay los extremos siempre no son positivos, entonces, y siempre estos extremos tratan de coartar derechos ya adquiridos y siempre es a la población femenina o a las diversidades, ¿no? Como que tienen ese denominador común. Entonces, uno dice, ay, de nuevo empezar a remar y a poner, ¿no? Que la mujer no solamente tiene que estar
nace para ser madre o estar en una casa, o no, como que es como esa concepción que ya parece caricatura del año 1 antes de Cristo, llamándole, ¿no? Como, entonces es como, o de la antigüedad, entonces es como, claro. Entonces ahí uno tiene que siempre estar como conviviendo con distintas situaciones que son políticas, sociales e incluso del mismo ecosistema. Y creo que el ecosistema, por lo menos en el caso del audiovisual y en lo que respecta a Chile o a Latinoamérica, hay un trabajo sobre eso y se han abierto caminos como muchos talentos en torno a lo femenino en creación de contenidos, en creación de producción, y las mujeres que están en cargos de tomas de decisiones también han abierto muchas puertas y muchos espacios, y esa conciencia está siendo bien interesante, ¿no? Como también desde también formar líderes y ser referentes, ¿no? Como líderes, porque no por el hecho de que uno sea mujer significa que también está como del lado correcto de la fuerza, como se diría, ya vemoslo cinematográficamente, ¿no? O sea, como que uno se tiene que hacer responsable también de lo que implica las políticas de igualdad de género, lo que implica el generar herramientas también, la transmisión de conocimiento, porque todo eso es parte de este ecosistema, y nosotros que tenemos la herramienta cultural y dentro de las industrias creativas, la audiovisual, de poder generar contenido, que esos contenidos pueden llegar a través de distintas plataformas. Tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de también generar contenido de representatividad, además de entretención. Uno puede como educar a través del cine, informar a través del cine, generar nada, por lo menos generar estas realidades que sean mucho más humanas y amenas, y que muchas veces va en contra de cómo nos encontramos a nivel mundial, ¿no? ¿Te has tocado vivir algo por ser mujer? Quizás no algo que sea tan violento así de pronto, pero algo que vas a tu casa y piensas, oye, si no fuera mujer esto no me habría pasado. Como que inicié parte de mi carrera en el mundo también gremial, por así decirlo, en el área gremial. Claro, me pasó muchas veces, estoy hablando hace muchos años atrás, que una vuelta un profesional, un colega de producción que también iba a las elecciones del gremio, en este caso de gremios de productores, bueno, y que no quedó en la elección, me hizo un comentario como que yo era muy brillante, pero que no iba a destacar porque era mujer. Si era hombre, iba a ser, ¿no? Como, y claro, yo como que entre que me reí y como que también encontraba, ¿entendés? Que era como un comentario como, si vos no estás bien parado en ese minuto o no tenés como el tema porque depende mucho también el tipo de condiciones que te han dado, desde lo familiar hasta de lo profesional, el tipo de círculo profesional que uno logra poder armar, que yo he tenido un privilegio en ese sentido de poder rodearme de un equipo humano en términos laborales, de poder formar y decidir con quién formar el equipo de trabajo. Entonces, que realmente ha sido todo muy diverso y muy equitativo, digamos, en ese sentido, y muy igualitario, que claro, cuando te encontrás con estos temas externos, claro, te golpean, quedas como medio, como se dice en Chile, no sé, marcando ocupado, y luego uno dice, bueno, por eso tengo que tomar estas decisiones, porque hay gente muchísimo más joven que puede recién estar ingresando al mundo laboral y que se encuentra con todos estos topes, pero si ve mujeres en distintos cargos o distintas, digamos, o en distintos espacios con cierta visibilización, porque muchas veces se malentiende el concepto de estar como en un cargo de toma de poder o un cargo de toma de decisiones, ¿no? Sino que cuando estás en espacios ya de visibilización y que tenés alguna u otra exposición,
uno tiene que ser súper consciente en cómo también va abriendo caminos o cómo otras mujeres en este caso se pueden sentir representados a través de uno, ¿no? Y a través de las acciones que uno realice. Pero yo recuerdo una vuelta haber estado en la presentación de un libro de unas colegas que estaban como exponiendo, ¿no? El tema de ir a los mercados, etcétera, o por el hecho de que mujeres que son cuidadoras o que deciden ser madres, tienen que dejar su carrera de lado. Muchas de ellas decían que, por ejemplo, claro, como el hombre no tiene que hacer eso, ¿no? Como en este tema, pero era también una reflexión, no que las mujeres por un lado y los hombres por el otro, sino también para reflexionar en conjunto, ¿no? Y ahí era como, claro, a los hombres no les, si alguien está en un almuerzo en un mercado y alguien está con un bebé, ¿no? Y ese tal matrimonio, bueno, generalmente uno va a ver a una mujer con el niño, niña, y si alguien dice, ok, tengo que ir el cambiador, por ejemplo, de cambiar a los bebés, está en el baño de mujeres, no en el baño de hombres, ¿no? Ahora hay otros que lo tienen apartado, etcétera. Me parece que son situaciones de eso, creo que no hay ninguna mujer que no haya estado como en alguna situación similar o que no haya pasado por algo. Pero claro, muy distinto como uno lo gestiona y lo toma de acuerdo a las herramientas que uno se construye para poder involucrarse en el ámbito profesional, un ámbito que está, no diría, no es la palabra dominado, pero decir que predomina los hombres, ¿no? Y claramente cuando entras como tener que como convivir en ese sentido en términos laborales, claro, se hace muy difícil y como que se tiene también como este estereotipo que la mujer que va a estar ahí o las productoras tienen que tener un rol mucho más masculinizado para poder enfrentarse a eso, etcétera, cuando en realidad no. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que te respeten no es así. Entonces, sí, pero para mí como ejemplo que recuerdo siempre es como esa de un colega y nada, y una persona que también en términos de edad era mucho mayor, entonces era como alguien que tiene experiencia, lo que en realidad debería hacer o debemos hacer cuando uno tiene más experiencia, poder transmitir esa experiencia a los que vienen empezando, a los que vienen llegando, que vienen con nuevas energías, ¿no? Y no coartar eso, que eso creo que también es algo como que por lo menos a mí me pasó como experiencia que ya no tiene que ver como por el hecho de ser mujer, sino que en términos generales de que, claro, yo cuando empecé como en el mundo laboral o audiovisual era como las generaciones más arriba que yo no te compartían la información, ¿no? No había un tema de compartir información y que ya el cine es colectivo o el de poder circular la transmisión de conocimiento, sino que era como esto me lo quedo yo y vos vela porque a mí me costó un montón llegar hasta ahí. Y por suerte eso ha cambiado un montón, ¿no? Como que entonces, pero uno que empezás profesionalmente y te desarrollás con ese tipo de actitudes, muy mezquinas de por cierto, pero muy poco, digamos, muy poco con espíritu de trabajo en equipo y colaborativo. Claro, lo que hacen es, nada, coartar, y entonces eso igual a uno lo que hace es, o por lo menos a la mayoría de colegas como de mi misma generación, es como, no, nada, o sea, uno cuando está y tiene la mayoría de contactos y te contactan o te piden asesoría o uno trata de poder como guiar, claro, tratas de hacer todo lo que no, tratás de hacer el camino más fácil de lo que te lo hicieron a vos. Y eso creo que no tiene nada que ver como mujer, hombre, creo que todos hemos pasado por lo mismo. Sí, sí, seguro. A veces también es importante hablar para que uno sepa que no está solo, ¿no? Y bueno, esto nos pasa a todos. Y a veces cosas pequeñas que de verdad, a veces, la verdad, la mayoría de las veces que me ha tocado vivir algo así, no fue algo tan violento, pero fue algo pequeño que te va quedando en la cabeza y que, bueno, uno despierta un día y, bueno, esto me pasó y no estaba bien, no estaba padre y esto no me hubiera pasado si no fuera mujer. Entonces,
y por eso te pregunto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de políticas. Para quienes están llegando, hay una gran diferencia entre las formas de incentivos destinadas a la cultura entre nuestros países, ¿no? Dentro de la región y como comentabas, claro, Chile tiene un sistema completamente distinto al de Brasil, ¿no? O sea, en principal nosotros no tenemos un instituto, tenemos un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los fondos que hay son concursables, se abren una vez al año y dependen del presupuesto general, ¿no? Sí. Entonces, al no haber un instituto y al pertenecer al presupuesto, a las partidas que se hacen anuales y que se presentan, no sé, en septiembre y se empiezan a discutir y todo y que se aprueban a finales de año, claro, del presupuesto total de la nación, la cultura tiene menos de un 1%, el 0,60 y tanto. Creo que, o sea, fue aumentando, pero no llegó al 1%, ¿no? Del presupuesto total del gobierno, de la partida, de todas las partidas de los ministerios. Y cuando, que eso es para todas las culturas. Como sector, como industria, es una industria emergente, ¿no? O en desarrollo, ¿no? En donde, claro, el 80% de las producciones audiovisuales chilenas dependen del mundo. El depender del mundo significa de hacer coproducciones, de ir a los mercados, poder cerrar acuerdos de coproducción. Chile mantiene varios acuerdos de coproducción bilaterales. Bueno, tiene uno con Brasil que se está actualizando, que bueno, tuvieron esas reuniones con el gobierno pasado, y se iba a actualizar y iba a poder corregir ciertos temas y ampliar y a poder ser también que entren las series dentro de las coproducciones, no solamente el formato de largometrajes. Y quizás llevarlo a algo mucho más cercano a los últimos acuerdos de coproducción que se han firmado con Balonia Bruselas, con Alemania o con España inclusive, que son últimos acuerdos. El de España ha sido uno de los últimos acuerdos que ha entrado en vigencia, que se ha firmado. Y en Latinoamérica, claro, está con Argentina, con Venezuela, con Ecuador, creo que está otro con Costa Rica, y están con Perú, y hay otros que se están empujando, por ejemplo, porque hay muchas coproducciones que se hacen no bajo los acuerdos bilaterales, sino bajo el acuerdo iberoamericano o el acuerdo latinoamericano de Ibermedia, y hay muchas coproducciones con Colombia, con México, con Uruguay. Entonces hay una sinergia latinoamericana, ¿no? Y Chile o es minoritario o es mayoritario, y con Europa, principalmente, ¿no? Con Francia, España, Italia, Alemania, que tradicionalmente han tenido coproducciones. También tenemos un acuerdo de coproducción con Canadá. Entonces, digo, esta estructura lo que obliga es a los productores a salir a ir a los mercados, a tener reuniones, pertenecientes a festivales de cine, y donde Chile sí es muy fuerte a través de las marcas sectoriales, o sea, la oficina de ProChile, que es de promoción del Ministerio de Relaciones Exteriores, claro, tiene todo un departamento en marcas sectoriales, que es de donde nace también Cinema Chile, que es la agencia de promoción del audiovisual chileno en el mundo, que es una marca sectorial público-privada que pertenece a la Asociación de Productores de Cine y Televisión, APCT, y a ProChile, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la idea de esto es como de misiones, de agrupar, de que cuando vas a un mercado van delegados financiados, ¿no? Como por el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, a estos mercados específicos, ¿no? A poder cerrar los acuerdos de coproducción que ya iniciaron en otros mercados, al poder sumar alianzas o buscar estrenos internacionales. Y las delegaciones cada vez son mucho más amplias,
porque dentro de todas las estrategias de los productores, dentro de buscar sus gaps de financiamiento, es ir y viajar a estos mercados bajo muchas veces del paraguas, ¿no? Como dependiendo cuáles mercados, cuando son mercados transversales es que hay producciones tanto de ficción, de documental, de animación, de largometrajes, de series, están bajo el paraguas de Cinema Chile, que es la agencia de promoción, que aglutina y hace que se tenga, ¿no?, un stand, una presencia importante, acuerdos con medios, etc. Y en ese sentido, claro, el sector audiovisual tiene esas herramientas, por concurso, o también existe una línea que es el IFI, que son los incentivos fiscal de alto impacto, que no es lo mismo como lo que tienen ustedes como por ley, sino que, claro, acá es un programa que depende de Corfo, cuenta con financiamiento del ministerio y, claro, y ahí es con un mínimo de gasto de $1.000.000, que se bajó ahora para, creo que son $400.000 o $500.000 de mínimo de gasto para producciones extranjeras que vienen a gastar en el país, y obviamente tiene un tope de $3 millones, pero hay un tope, digamos, de producciones que pueden adquirírsela. Y así existen otros IFI que les llaman regionales, que Chile, una de las cosas que tiene interesante, que tiene polos audiovisuales, ¿no? Y a su vez su geografía estrecha, larguísima, digamos, tiene, digamos, una diversidad de paisajes y ecosistemas que puedes estar grabando en la luna, como luego decir que estás grabando, ¿no?, que eso sería el desierto de Atacama, o que estás grabando en la Patagonia chilena, en la nieve, en el mar, ¿no?, en las montañas, en los bosques, en selvas, digamos, como que tiene como una diversidad importantísima, que es súper interesante para las producciones. Entonces, esos polos audiovisuales que están, es en el sur, en el centro norte y en el norte, que cuentan con estas herramientas para incentivar la producción. Y claro, y los mecanismos, creo que estamos en un punto de inflexión que venimos hace un par de años, en donde el sector audiovisual puede, ¿no?, con políticas de Estado similares a las de los países vecinos, puede estar de un nivel de competitividad enorme, porque una de las herramientas más fuertes que tiene Chile es lo creativo, ¿no? Como que el equipo humano, artístico, técnico, es espectacular. O sea, no hay festival en el mundo que no tenga una película chilena siempre, o algún contenido chileno. Chile está nominado casi siempre los últimos años a los Oscar, o llega al shortlist, o llega al Goya, mejor película, o el talento chileno, ¿no? Por ejemplo, este año los Goya contó como por tercer año consecutivo, tenía a un talento chileno, a una actriz en este caso, que es Antonia Seger, nominada para una producción, ¿no?, mayoritariamente en este caso española. Lo mismo el año pasado fue Alfredo Castro. Entonces, es interesante porque, digo, como no solamente está la nominación a mejor película extranjera, sino que también a los talentos, y también hay muchos talentos participando en producciones internacionales, no necesariamente en coproducción con Chile. Recientemente se estrenó una producción de un director argentino, Benjamín Ávila, que es La mujer de la fila, que es una producción argentina que se estrenó para Netflix en Latinoamérica. Y el director de foto es Sergio Armstrong, chileno. La montajista es Andrea Cienioli, chilena. Está actuando Amparo Noguera, chilena, como coprotagónica, o con uno de los papeles como protagónicos. Entonces, y no es una coproducción chilena, digamos, aunque tiene todos los elementos y los condimentos para hacer una coproducción chilena. Porque el tema está ahí, es el financiamiento, ¿no? ¿Cómo podés involucrar público-privado?
estas herramientas de incentivo tributario son espectaculares, o tener herramientas como mecenazgo o ley de donaciones culturales que permitan, digamos, este mix público-privado. En el caso de los eventos como festivales, en Chile sí está como mucho más asociado, o ferias o exposiciones, está mucho más asociado a la ley de donaciones culturales, en donde hay un aporte de los privados mixeado, ¿no?, al evento, porque el evento en sí puede tener una exposición de marca, puede generar beneficios, ¿no? Y bueno, hay muchos temas en planteamientos de poder siempre como ir creciendo, ir generando distintas herramientas de diversificación para poder financiar el audiovisual. Porque bueno, dentro de las industrias creativas, el audiovisual, con otras experiencias comparadas a nivel regional o a nivel internacional, se autofinancia, en el sentido cuando hay impuestos a las entradas de cine, impuestos a todo lo que puede generar, digamos, como el autofinanciamiento también del cine, y que no salga solamente de arcas fiscales, ¿no? Porque sí o sí, o sea, sí o sí no, pero esta es una visión muy personal, en el sentido de que siento que siempre cuando hay un mix en el tema del financiamiento, en donde el Estado también es parte del financiamiento de las industrias creativas o de las artes, porque hay contenidos que si no estuvieran financiados por el Estado no podrían salir a la luz, ¿no? Porque quizás tienen otra lógica en su forma de reflexionar con la audiencia, o de entregar o ser más arriesgados, poder explorar otros contenidos, y claramente hay contenidos mucho más masivos que sí pueden estar financiados por privados, o buscar esos mix es el ideal, y ahí lo que uno necesita son las herramientas para que eso pueda confluir. Hoy tuvimos a Gabriela Sandoval en Pod Latino de Cine, así que gracias. Muy pronto hablaremos de Sanfic y Sanfic Industria. No se lo pierdan.